Bueno, yo repartiría los retos como en tres bloques, ¿no? Por un lado, la parte de la transformación tecnológica que llevamos un tiempo viendo, ¿no? Y que yo creo que la pandemia lo ha acelerado mucho más, es decir, todo lo que es la incorporación de la tecnología en las distintas fases de la cadena de valor, luego todo lo que es la aceleración de los activos que estaban en ese momento metidos en el saco de los alternativos, ¿no? Y por último, hablaría del tema de la sostenibilidad. Hablando de la parte de la transformación, yo creo que es importante que veamos cómo evoluciona la incorporación de la digitalización en la cadena de valor, ¿no? En los diferentes puntos donde realmente pueda dar un cambio sustancial, ¿no? Como pues en la parte de la construcción inteligente o algunos aspectos de ese tipo. Es decir, esa parte va a ser bastante importante, que tenemos que estar de cerca porque puede cambiar muy fuertemente todo lo que es la atracción que lleva al sector. Luego teníamos, hablando de la parte de los tipos de activo, yo creo que hay una parte, ¿no?, de activos que metíamos en ese bloque de alternativos que empiezan a aflorar y a acelerarse en nuestro mercado en España, que siempre va un poquito más atrasado que otros países, ¿no? Y que tenemos que empezar a ver cómo se comportan, cómo cogen esa escalabilidad, esos volúmenes necesarios para que tengan esas rentabilidades, esas yields, ¿no?, que hablamos continuamente de los otros activos del inmobiliario que están mucho más establecidos, ¿no?, y que tienen unos números de yield o de rentabilidad mucho más cómodos para ciertos inversores, ¿no? Y por último, que es un aspecto que yo creo que se habla en todos los sectores en general, pero mucho en el inmobiliario también, ¿no?, toda la parte de la sostenibilidad o el ESG. Al final, si realmente se consolida como uno de los parámetros, uno de los criterios relevantes para que los inversores ejecuten esas transacciones, realmente puede cambiar el sector, ¿no? Es decir, puede generar un cambio sustancial en el sector, porque al final es realmente como veremos que eso es un aspecto que importa, ¿no? Actualmente hablamos mucho del ESG, pero es cierto que no se termina de ver esa traslación ni en la producción de los activos, ni tampoco luego posteriormente en la gestión. Vale, yo creo que dividiría el impacto de la transformación digital en dos bloques, ¿vale? Primero, lo que es el impacto de la digitalización en la parte de la producción del activo, es decir, todo lo que es desde que definimos el producto hasta que se cierra, ¿no?, y se le da el lazo al activo, y luego todo lo que es en la parte de la gestión. Yo creo que la parte de la producción va a afectar sobre los dos aspectos más relevantes o que más nos preocupan, ¿no?, normalmente en ese proceso, que es los plazos y los costes, ¿no? Tener acotados los costes. Al final, poder incorporar esa digitalización nos permite, primero, ser mucho más fiables en los plazos de producción, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que es la construcción más industrial, etc., nos permite tener mucho más fiabilidad sobre los plazos de ejecución y, por tanto, más confort, tanto en inversores como en usuarios finales, ¿no? Y también, por último, tener seguimiento más analítico, más numérico, más de detalle, ¿no?, de todo lo que se está produciendo en esos momentos, también nos permite aquilatar los costes, que es uno de los temas que más inseguridad o incertidumbre suele generar en nuestro sector, ¿no? Y por último, tendríamos toda la parte de la transformación digital en la gestión, ¿no?, que es todo lo que es la experiencia de cliente, conocer a nuestros clientes, ¿no?, que hasta la fecha pues no hemos hecho tan de cerca o no hemos tenido las herramientas, ¿no?, para conocer digitalmente, ¿no? Y luego la parte, yo creo que es relevante, es que nosotros hemos visto, ¿no?, en nuestro día a día, en otro tipo de sectores, en el consumo, en las compras, ¿no?, la aceleración de toda esa gestión vinculado a la transformación digital, ¿no? Y creo que lo empezaremos también a ver en el mundo inmobiliario. Es incorporar esa velocidad, ¿no?, de hacer llegar nuestros productos al cliente final mucho más rápido, ¿no? Y que, por tanto, realmente nos acercaremos más al cliente, que antes era uno de los deberes, ¿no?, que teníamos dentro del sector. Bueno, yo creo que nuestras startups, ¿no?, dentro del mundo inmobiliario, nuestras PropTechs, ¿no?, yo creo que las grandes compañías o las compañías más corporativas, más establecidas, sí que quieren o necesitan de estas PropTechs de acompañamientos de puntos específicos de la cadena de valor, ¿no? Todo nuestro proceso, desde la definición hasta la gestión, es decir, todo ese proceso, vamos a requerir cada vez más y va a necesitar más acompañamiento tecnológico, ¿no?, de puntos muy específicos, tanto para el corto plazo, ¿no?, como podría ser toda la parte de gestión de pop-ups o acompañamiento en ese corto plazo, y también en el largo plazo todo lo que es la mejora de eficiencia de contratos, ser mucho más ágiles en muchos momentos de los procesos, que actualmente el mundo inmobiliario es un pelín más lento, ¿no? Y yo creo que realmente esas compañías tecnológicas van a conseguir un salto diferencial, ¿no?, y una forma de hacer distinta en el corto medio plazo. Creo que en los últimos meses hemos visto, meses ya bastante, o incluso trimestres, ¿no?,
todo lo que es el interés por los activos tipo logística, ¿no? Es decir, realmente ese cambio de paradigma o de consumo mucho más digital ha acelerado tanto la demanda por los productos logísticos, tanto como por el interés de los inversores en este tipo de productos, ¿no? Lo que está haciendo también una compresión de la rentabilidad, ¿no? O sea, una rentabilidad mucho más acotada por ese interés de esos inversores en este tipo de productos. Y por otro lado, también tenemos otro tipo de activos como los supermercados dentro de las asset class del retail que está generando muchas transacciones en los últimos meses y que veremos un fin de año bastante animado, ¿no? En este tipo de activos. Bueno, yo creo que la parte del retail o sea, ese es el punto principal, ¿no? No podemos agrupar todos los tipos de activo del retail en el mismo asset class, es decir, el retail y todos se comportan de la misma manera, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que son los centros de conveniencia, que yo creo que son los que más van a sufrir, ¿no? Porque realmente no van a comportarse de una forma tan ágil, no van a tener esa capacidad de recuperarse tan rápido, pero por otro lado, los activos que tienen un posicionamiento diferencial, un tema de experiencia, o incluso una cosa más de nicho, como pueden ser pues algún tipo de tienda más prime o incluso algún tema tipo outlet, ¿no? Eso sí que estamos viendo que están teniendo como una recuperación muy rápida, sobre todo el tema de afluencias, ¿no? Que es probable y que esperamos que van a tener un impacto en la valoración en el medio plazo, ¿no? Al final, no es lo mismo un centro comercial con supermercado, ¿no? Aunque es cierto que no estamos viendo tantas transacciones en el mundo de centros comerciales por el momento, sí dividir esos dos tipos de centros comerciales es diferencial a la hora de hacer este análisis. Bueno, desde PwC lanzamos junto a ULI un informe que se llama Emerging Trends en Europa, es decir, que se lanza anualmente, ¿no? Y os puedo decir que España siempre está como uno de los países en la parte alta de la lista, ¿no? Siempre genera bastante interés inversora. Sí que es cierto que en la edición del año pasado, donde tuvimos una mesa redonda muy interesante con diferentes players, ¿no? Y personas relevantes del sector, sí que se nos ponía unos deberes, ¿no? De que tenemos que ser capaces de dar estabilidad y confort a nuestros inversores, ¿no? Para que ese atractivo como país a nivel inmobiliario se mantenga, ¿no? No obstante, es cierto que la pandemia y toda la situación de post-COVID está haciendo que los inversores mantengan un perfil de riesgo un pelín más bajo, ¿no? Y las ciudades típicamente que tienen apetito inversor, como puedan ser Berlín, o Londres, o un París, se van a mantener en la parte alta de donde se mantienen esas transacciones elevadas. Pero lo dicho, España es un país atractiva, o sea, genera interés inversora y si hacemos bien los deberes continuaremos viendo inversión extranjera entrando en nuestro país.